Nuestra historia comienza con On, un joven sin rasgos llamativos pero dedicado en cuerpo y alma a preparar equipo especializado para aventureros. Ese día se concentraba en la logística de una próxima expedición, ajeno a que su vida estaba por cambiar para siempre. De pronto escuchó su nombre. Un grupo de personas lo llamaba, y no tardó en reconocerlos. Eran sus compañeros de toda la vida, aquellos con los que había luchado y compartido incontables batallas. Pero antes de que pudiera saludarlos, la voz de su líder lo atravesó como una lanza, estaba expulsado del grupo. La noticia cayó como un rayo. El rostro de On reflejó incredulidad, esperando que todo fuera una cruel broma. Sin embargo, la fría seriedad en sus miradas le confirmó que nada era un chiste. La confusión pronto se tornó en ira. No entendía cómo, ni por qué, lo estaban traicionando de manera tan repentina. Más doloroso aún, quien encabezaba aquella decisión era Oliver, el santo de la espada, su amigo de la infancia. Ambos habían fundado el grupo cuando apenas tenían 10 años. 8 años después, el sueño inocente de vivir aventuras emocionantes había degenerado en un asunto de estatus. Gracias a sus proezas, se convirtieron en el primer equipo en alcanzar el piso 94 del laberinto definitivo, hazaña que nadie más había logrado. Ese triunfo los catapultó al rango S, volviéndose conocidos como el equipo de héroes. Jóvenes, brillantes y promisorios. Y sin embargo, ese mismo equipo ahora lo desechaba como a un estorbo. Oliver justificó la decisión alegando que en la última expedición comprendieron lo crucial que era el rol de apoyo en batallas de alto nivel. Según ellos, On no tenía lo necesario para semejante responsabilidad. Carecía de talento en combate y en encantamientos frente a verdaderos expertos. Su papel de encantador siempre había sido subestimado por novatos, aunque en las mazmorras de élite podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero para ellos, On no era más que un amateur. Lo irónico era que su clase principal jamás fue encantador, sino espadachín. En los inicios, por conveniencia, aceptó el rol de apoyo. Y lo cumplió sin quejas, entregando todo para su equipo. Por eso la traición lo dejó paralizado, más aún cuando descubrió que ya tenían un reemplazo. Aún así, con un último rastro de orgullo, aceptó marcharse. Mientras cruzaba la puerta, Annalie, la maga del grupo, no perdió la oportunidad de burlarse por última vez. Maestro de nada, escupió con desdén. Sin pronunciar palabra, On se dio la vuelta y partió, lamentando haber compartido su vida con personas así. Ese día terminó siendo tan doloroso como liberador. Al amanecer siguiente, mientras el sol pintaba de oro las praderas lejanas, On emprendió un nuevo rumbo. Pasó la noche reflexionando sobre sus opciones, podía seguir explorando y vender materiales. Podía buscar un trabajo estable, aunque menos lucrativo. O abrir un negocio propio, con grandes riesgos y posibles recompensas. Al final eligió lo que mejor conocía y más amaba, la aventura. No se había vuelto aventurero solo por seguir a Oliver, ni por las posibilidades de riquezas, sino por la emoción de enfrentar lo desconocido. Y ahora tenía la oportunidad de recuperar lo que había descuidado, su verdadera clase, la de espadachín. Se dirigió a una mazmorra cercana. A la entrada, el personal del gremio intentó persuadirlo de no aventurarse solo. Sin responder, mostró su tarjeta de identificación. La empleada quedó petrificada al leer el número de nivel, 94. Se inclinó en disculpa y lo dejó pasar de inmediato. On, incómodo por el repentino cambio de actitud, continuó hacia su entrenamiento. Los primeros pisos estaban llenos de monstruos débiles, ideales para novatos y, en su caso, perfectos para ajustar su estilo de combate. Alternaba su espada con encantamientos de apoyo, buscando la sinergia perfecta. Sabía que la magia de refuerzo tenía un límite de tiempo, apenas unos minutos, y debía relanzarla en plena batalla. Aún así, en lugar de rendirse ante esa debilidad, se propuso forjar un estilo propio, algo imposible de imitar. No quería ser recordado como un maestro de nada, sino como el aprendiz más fuerte de todos. Avanzó hasta el 7º piso sin complicaciones. Mientras registraba su progreso en la tarjeta del gremio, escuchó una conversación cercana.
Tres aventureros, nerviosos y exhaustos, discutían acaloradamente. Habían escapado por poco de una emboscada, y uno de ellos reprochaba la decisión de su líder, abandonar a una compañera como carnada para huir. La dejaron sola frente a los monstruos. On sabía que no debía intervenir. Ese tipo de tragedias eran comunes entre aventureros. Él mismo había sido víctima de un abandono. Pero esta vez algo ardió en su interior, un resentimiento o tal vez una justicia poética que no lo dejaría quedarse quieto. Con determinación encaró al grupo y les arrancó la ubicación de la chica. Corrió sin detenerse, rezando para no llegar demasiado tarde. En otra sala, la joven luchaba desesperada. Un enjambre de monstruos la rodeaba, avanzando con crueldad, como si jugaran con ella antes del final. Cada intento de defensa era inútil. Sus fuerzas se desmoronaban, y con lágrimas en los ojos, gritó al vacío por un milagro que la salvara antes de sucumbir a la desesperación. Justo en ese instante, una voz tranquila como el murmullo de un arroyo cortó la tensión como un cuchillo caliente en mantequilla. Nuestro protagonista irrumpió en la sala derribando a varios enemigos con un solo movimiento firme y preciso. La joven, con los ojos abiertos de par en par, apenas pudo creer lo que veía. El sobresalto fue seguido de un alivio inmediato, no parecía haber heridas graves en su cuerpo, al menos no visibles. On, sin perder tiempo, le dirigió unas breves palabras, pidiéndole que mantuviera su barrera mágica y resistiera un poco más. Ella, todavía paralizada por el asombro, solo pudo asentir. Entonces lo observó luchar. Cada movimiento de espada era fluido, firme, como si la hoja misma bailara con el aire. Y no solo eso, entre ataques, On entrelazaba hechizos de apoyo, combinando destreza física y magia de refuerzo con una naturalidad que la dejó atónita. Jamás había presenciado semejante dominio en una sola persona. Para cualquiera, enfrentar a más de 13 orcos al mismo tiempo sería un suicidio. El grupo que la abandonó lo sabía bien, y por eso huyó sin mirar atrás. Pero On ni siquiera lo consideraba una hazaña digna de mención. Para él, eran simples obstáculos. Con un par de movimientos letales, el combate terminó. El aire quedó impregnado del hedor de los monstruos caídos, y la tensión desapareció tan rápido como había comenzado. Se acercó de inmediato a la joven, revisando nuevamente su estado. Lanzó un hechizo curativo por precaución, aunque intuía que las heridas que más pesaban no eran físicas, sino emocionales. Ser abandonado por tus propios compañeros era un golpe que dejaba cicatrices más profundas que cualquier garra. Por un instante, le posó la mano en el hombro con la intención de reconfortarla. Pero enseguida retiró el gesto, pensando que quizá resultaba atrevido. Murmuró una disculpa. La chica, sin embargo, no pareció molestarse. Aquel contacto le había transmitido algo que necesitaba más que nada, seguridad. Al final, lo único que dijo On fue que debían salir de allí cuanto antes de que llegaran más criaturas atraídas por el ruido. La joven asintió sin dudar. Una vez en el exterior, se presentó con una reverencia y una sonrisa cansada. Su nombre era Sofía Clodale. Al escuchar el apellido y ver la insignia en su capa, un recuerdo vago se encendió en la mente de On, aunque prefirió guardárselo. Él también se presentó, de manera sencilla. Cuando se disponía a despedirse, Sofía lo detuvo con insistencia. Quería invitarlo a cenar como agradecimiento por haberle salvado la vida. Al principio, On se mostró reacio, pero la joven desplegó una mirada suplicante, casi como la de un cachorro abandonado. Incapaz de resistirse, terminó acompañándola. Al llegar al establecimiento, las sospechas de On se confirmaron. Sofía pertenecía al clan de los Conejos Plateados del Cielo Nocturno, una influyente organización independiente del gremio de aventureros. Se especializaban en el comercio y procesamiento de materiales obtenidos en las mazmorras, además de manejar negocios paralelos como herrerías, posadas y restaurantes. No eran un grupo cualquiera, eran un poder económico y militar que no debía subestimarse. Resultaba extraño que una chica de un clan tan prestigioso hubiera acabado en compañía de aventureros mediocres capaces de abandonarla sin remordimientos. On pensó que, seguramente, no tenía necesidad de arriesgarse con ellos.
pero, como de costumbre, guardó sus pensamientos. No quería involucrarse más de lo necesario. El destino, sin embargo, rara vez se doblega a los deseos de nadie. Apenas cruzaron la puerta del restaurante, Sofía se detuvo en seco. Había reconocido a una joven sentada en el interior, era su hermana mayor. Corrió a saludarla, radiante de alegría. On la siguió en silencio. La mujer levantó la vista, observó a su hermana y luego al hombre que la acompañaba. Durante un instante pensó que se trataba de su pareja, pero al enfocar mejor, el brillo en su mirada cambió por una mueca de disgusto. On lo notó al instante y entendió que estaba frente a una situación incómoda. Claramente se conocían. Y no de la mejor manera. Se trataba de Salma Claudel, la líder de los Conejos Plateados. Una aventurera célebre, tan respetada que muchos la comparaban con Oliver, el líder del grupo de héroes. Selma era la definición de poder y belleza, una hechicera formidable, responsable de varios de los cambios en la forma de operar de los aventureros actuales. Fue ella quien popularizó la estructura de 3 roles básicos para cualquier grupo: atacante, defensor y apoyo. Su ejemplo era impecable, pues se había especializado en la magia de apoyo y la había elevado a un nivel nunca antes visto. Inevitablemente, esa influencia suya fue también la causa indirecta de que On fuera expulsado de su propio equipo. Después de compartir una misión con Selma, Oliver comprendió la importancia crucial de un verdadero apoyo y, al compararlo con On, decidió prescindir de él. Ahora, frente a ella, On podía sentir el resentimiento en su mirada. Aunque la verdadera razón de su desconfianza pronto quedó clara, pensaba que él se estaba acercando a Sofía con intenciones dudosas. On, sorprendido, negó de inmediato. Solo quería cenar y descansar. Nada más. Selma no se dio por satisfecha. Insinuó que, quizás, Sofía no le parecía suficiente, lo cual tensó más el ambiente. Por fortuna, la propia Sofía intervino, pidiendo a su hermana que no exagerara. Fue entonces que Selma reveló el motivo de su enojo: le había prohibido expresamente a Sofía acercarse a ninguna mazmorra, pues en apenas 2 días tendrían una expedición importante. La menor, desobediente, había querido ganar experiencia por su cuenta. Gracias a la intervención de On, no hubo nada que lamentar. Con más calma y entendiendo la situación, Selma terminó agradeciéndole sinceramente. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de indagar en su pasado. Sofía, extrañada por la tensión entre ambos, preguntó si ya se conocían. Selma fue la primera en sorprenderse. ¿Cómo era posible que su hermana no supiera que aquel hombre formaba parte del famoso grupo de héroes? La revelación dejó a Sofía impactada. On, en cambio, se mantuvo sereno. Restó importancia al hecho, asegurando que ya no pertenecía al grupo. La sorpresa fue ahora de Selma. ¿Cómo podían haberlo dejado ir? ¿Acaso no había intentado detenerlo? La sola idea le parecía absurda. On prefirió guardar silencio. Para él, era un asunto vergonzoso y doloroso. Solo respondió con evasivas diplomáticas, mencionando diferencias de intereses y perspectivas. Aún así, Selma no pudo ocultar que lo valoraba más de lo que admitía. Y mientras lo observaba, parecía maquinar algo. On sospechó que intentaría reclutarlo en su grupo, por lo que se adelantó con una negativa firme. Pero para su sorpresa, Selma negó con la cabeza. No buscaba sumarlo a su equipo. Su propuesta era distinta: quería que On participara en la expedición de entrenamiento que se llevaría a cabo pasado mañana. Las palabras de Selma sorprendieron al protagonista. Nunca había escuchado algo semejante: una colaboración organizada directamente por el clan, diseñada para incentivar y fortalecer a los novatos. La propuesta era simple, aunque al mismo tiempo desquiciada. Pretendían llevarlos hasta el piso número 51 en tan solo 3 días. Para cualquiera con algo de sentido común sonaba como un plan suicida. Los equipos de novatos más hábiles tardaban entre 6 meses y 1 año en abrirse paso hasta ese nivel, y aún así muchos quedaban en el camino.
Sin embargo, Selma mantuvo la calma y reconoció que, aunque imprudente, la expedición tenía un motivo claro: escoger la ruta más corta, dividir la carga y dejar que veteranos de rango acompañaran a los recién llegados. De esa forma no parecía un sueño imposible. Además, los patrocinadores debían sorprenderse, y nada lo haría mejor que un grupo de novatos alcanzando en días lo que a otros les costaba años. El protagonista entendió todo en un instante. Su mirada atravesó la propuesta y descifró el verdadero objetivo: aquella expedición no buscaba solo entrenamiento. Era una jugada política para consolidar el poder del clan. Si los veteranos mantenían ocupados a los jefes de piso, esos monstruos que aparecían cada 10 niveles, los novatos avanzarían sin enfrentar combates directos y el clan tendría en sus filas jóvenes prodigios que, en realidad, habían sido protegidos. Las posibilidades de éxito aumentaban de forma exponencial. Selma se sorprendió de lo rápido que él lo dedujo. Lo observó con atención, convencida de que aquel hombre era mucho más perspicaz de lo que había imaginado. Y, sin embargo, el protagonista no comprendía por qué ella le revelaba tantos detalles a un completo extraño. Selma, con un gesto inesperado, tomó sus manos y lo miró directamente a los ojos. Le confesó que lo valoraba, que deseaba cooperar con él en esa expedición, pues contar con alguien como él sería una ventaja abrumadora. El protagonista se quedó inmóvil. Sus palabras lo llenaban de alegría, pero también abrían viejas heridas. El recuerdo de su antiguo grupo aún lo perseguía, esa cicatriz emocional que jamás cerraría del todo. Después de todo, la persona por la que lo habían comparado y desechado estaba justo frente a él. No era culpa de Selma, lo sabía, pero no podía simplemente ignorar lo que sentía. Con una sonrisa cordial agradeció su oferta y estuvo a punto de rechazarla, cuando unos ojos redondos y brillantes lo atacaron sin piedad. Sofía, con su mirada de cachorro, lo desarmó por completo. Era imposible resistirse a aquella súplica silenciosa. No le quedó más opción que aceptar, aunque no sin condiciones. Lucharía como espadachín, no como encantador. La respuesta lo sorprendió incluso a él mismo. Selma lo miró boquiabierta, aunque al notar la seriedad en sus ojos terminó aceptando sin discutir. Por dentro, sin embargo, estaba segura de que en un momento de verdadera crisis terminaría usando sus habilidades como encantador. La cena terminó con un ambiente extraño. Sofía estaba algo frustrada, no pudo agradecerle al protagonista como quería, pues él había pagado toda la cuenta y además tendría que depender de él en la expedición. Selma, algo celosa, intentó presumir que ella también podía derrotar a 100 orcos sin recibir un rasguño, pero sus palabras se diluyeron en una sonrisa satisfecha. Al menos, su hermana estaba a salvo. Tras despedirse, Selma se marchó con un peso distinto en el pecho. Tenía que dar un informe en la base del clan y pensar en cómo castigar a los que habían abandonado a su hermana. Pero ese sería un asunto para después. Lo prioritario era hablar con el líder de su clan. Vince era un hombre que, aunque de apariencia común, había llevado al clan de la ruina a la cima en una época de crisis. Un líder competente, respetado y admirado por todos. Cuando Selma entró en su oficina, él la recibió trabajando diligentemente. Ella no tardó en exponer sus dos noticias más importantes. La primera, había hablado con el protagonista y él ya no pertenecía al equipo del héroe. Vince la miró en silencio, sorprendido. Aquella información era invaluable. Si el protagonista ya no estaba entre ellos, era solo cuestión de tiempo para que ese equipo comenzara a desmoronarse. Todos conocían sus habilidades. Su magia de apoyo, aunque menos poderosa en intensidad que la de Selma, tenía un tiempo de activación 4 veces superior al de cualquier otro. A eso se sumaba la enorme variedad de hechizos creados por él mismo y su impecable capacidad para prever el desarrollo de una batalla. Era un verdadero genio en las sombras, y sin él el equipo del héroe estaba condenado. Selma lo había comprobado con sus propios ojos en expediciones pasadas, donde su precisión la había dejado impresionada. La segunda noticia fue aún más impactante. El protagonista aceptó unirse a la expedición. Vince arqueó una ceja, incrédulo, pero terminó asintiendo. Un aventurero con tal experiencia sería un recurso invaluable.
Sin embargo, también le advirtió a Selma que no debía confiar ciegamente en él. Incluso le preguntó si acaso pretendía integrarlo al primer escuadrón, en sustitución de aquella figura irreemplazable que el tiempo había dejado atrás. Vince fue claro, necesitaban un atacante de primera línea, no otro encantador. Selma guardó silencio. No mencionó que él había pedido luchar como espadachín, pues en su interior dudaba de que alguien pudiera sobresalir en tantos roles a la vez. Con el informe terminado, Selma salió agotada. Entre los problemas con los aristócratas, las tensiones en el clan y la autodestrucción del equipo de héroes, el futuro parecía incierto. Pero aún así, encontró fuerzas para seguir adelante. Todo lo haría por la sonrisa inocente de su hermana. En otra parte de la ciudad, el protagonista entró en una pequeña tienda en el centro. El anciano dueño, a quien conocía de tiempo atrás, lo recibió con una calidez paternal. Para él, aquel hombre era casi como un abuelo. Verlo prosperar lo llenó de alegría, sobre todo después de la publicidad que había conseguido gracias a sus recomendaciones mientras formaba parte del equipo del héroe. El viejo le agradeció de corazón y, tras preguntar qué artículos necesitaba, volvió a reconocerle su apoyo. Pero el protagonista, con la voz apagada y la cabeza inclinada, confesó que ya no podría ayudarlo. Ya no era nadie influyente. Ya no era parte de aquel equipo. El anciano lo miró con ternura y lo consoló sin pensarlo dos veces. Para él, la fama y el estatus no significaban nada. Podía ver el dolor en sus ojos, la carga que llevaba. Aquellas palabras de consuelo quebraron la última defensa del protagonista. Lágrimas silenciosas se deslizaron por su rostro. Y cuando el anciano le dijo con una sonrisa serena que no había nada de malo en llorar cuando el corazón duele, que era parte necesaria de la vida, el dique finalmente colapsó. Todo el dolor reprimido salió a flote. La noche siguiente, un hombre distinto se presentó en las oficinas del clan Conejo Plateado. El brillo había regresado a sus ojos. Su semblante se veía más ligero, más descansado. Selma lo notó de inmediato y, con un dejo de sorpresa, le preguntó si acaso había resuelto lo que sentía respecto al grupo de héroes. El protagonista, con una sonrisa tranquila, asintió. Podría decir que sí, respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Al amanecer siguiente, todos los grupos ya estaban reunidos frente a la majestuosa entrada de la gran mazmorra del sur. El ambiente era denso y cargado de tensión. Los novatos, dispersos en pequeños conjuntos, apenas podían disimular el nerviosismo que los dominaba. Murmullos, pasos inquietos y respiraciones agitadas llenaban el aire como si se tratara de un ritual previo a la batalla. On prefirió mantenerse un poco apartado del centro de la multitud, acompañado únicamente por las dos hermanas que ya conocía. Sofía se mostró entusiasmada al verlo, y tras un breve intercambio de palabras ligeras, Selma envió a su hermana de vuelta con su grupo. Solo entonces, ella y On comenzaron a caminar entre los jóvenes, con la intención de tranquilizar a los más asustados. Aún así, mientras escuchaba las preguntas ansiosas de los novatos, On no lograba apartar de su mente lo ocurrido la noche anterior. Apenas llegó a las instalaciones, fue convocado ante Vince, líder del clan anfitrión. En esa reunión se delinearon los puntos clave de la expedición, la conformación de 10 grupos de aprendices que serían guiados por 5 aventureros de rango A, cada uno a cargo de 2 escuadrones. Entre ellos estarían Selma y él mismo. La misión era clara y a la vez absurda: conducir a los novatos desde el piso 1 hasta el piso 51 de la mazmorra en un plazo de apenas 3 días. Aunque comprendía la esencia del encargo, poner a prueba a la nueva generación y forzarlos a crecer bajo presión, On no pudo evitar cuestionar en voz alta la lógica de tan arriesgada estrategia. ¿Por qué limitar la escolta a solo 5 líderes para un grupo tan numeroso? ¿No sería más prudente contar con un contingente mayor de rango A, considerando lo impredecible del recorrido? Sus dudas dejaron momentáneamente en silencio tanto a Selma como al propio Vince. Finalmente, la respuesta que recibió fue tan sencilla como inquietante: los peligros del camino eran parte del entrenamiento, una prueba diseñada para forjar auténticos aventureros. Era una justificación válida en apariencia, pero On no tardó en advertir que había algo más oculto bajo aquella decisión.
El tono medido del líder y la evasiva en las miradas lo confirmaban. No insistió, a fin de cuentas, lo único que realmente le correspondía era cumplir con su papel y aceptar el pago. Y ese pago, de hecho, lo sorprendió, 2 monedas de oro adelantadas y 10 más al concluir. Una suma exorbitante que bastaría para vivir cómodamente durante un año entero. Selma, con naturalidad, explicó que esa cantidad era simplemente reflejo de cuánto valoraba su participación. Aquello dejó a On sin palabras, aunque en el fondo le despertaba una inquietud mayor. ¿Qué estaba planeando Selma al confiarle tanto y, sobre todo, al rodearse de novatos en una misión tan temeraria? Poco después, Selma lo presentó a los otros 3 líderes seleccionados para la expedición. On cumplió con las formalidades, pero el aval entusiasta de Selma acerca de sus habilidades terminó por elevar demasiado las expectativas. Algo incómodo por las miradas de admiración, intentó desviar la conversación y analizar la formación. Entre los 5 líderes se contaban 2 defensores, una sanadora, Selma como apoyo encantador y él mismo como atacante de primera línea. La composición era funcional en apariencia, pero extraña en los detalles. Sin un atacante sólido como él, la balanza se inclinaría peligrosamente. Ese peso sobre sus hombros se hizo más evidente cuando Selma, frente a todos los novatos, lo presentó con un detalle que él jamás habría revelado. Lo proclamó como exmiembro del equipo del héroe, un hombre que había llegado hasta el piso 94 de la misma mazmorra. Una proeza que ni siquiera los líderes actuales habían alcanzado. On quedó mudo ante el descaro de Selma al usar su antigua reputación como carta de presentación. Pero no pudo negar los resultados. La atmósfera de miedo y resignación entre los jóvenes se disipó de inmediato, transformándose en confianza, incluso en admiración. Para ellos, de repente, On no era un desconocido, sino la promesa de que volverían con vida. Los escuadrones 9 y 10 quedaron bajo su mando. El 9º era un grupo promedio, compuesto por muchachos con más ilusión que experiencia, que lo miraban con ojos brillantes como si hubiesen recibido un regalo imposible, trabajar bajo las órdenes de un héroe caído. Aquella devoción silenciosa lo golpeó con fuerza, recordándole que, en realidad, ya no era parte de aquel glorioso equipo. Lo habían expulsado, tachado de inútil por no cumplir las expectativas. Frente a esas miradas inocentes, lo único que pudo hacer fue callar. El 10º escuadrón, en cambio, era un enigma. Considerado el más prometedor, se reducía a tan solo 3 integrantes, lo que ya resultaba problemático. El primero en presentarse fue Logan, el líder nominal del grupo. Encantador de oficio, irradiaba una confianza tan desbordante que rozaba la arrogancia pura. On reconoció de inmediato ese tipo de carácter, un peligro constante cuando las pruebas reales comenzaran. Después vino Caroline, defensora sin armadura pesada, apenas protegida por un equipo ligero que resultaba más estético que funcional. Su excusa era aún más desconcertante, detestaba la idea de enfrentarse directamente a criaturas feas, por lo que había orientado su estilo hacia la evasión. Una defensora evasiva no era imposible de manejar, pero en este contexto se convertía en un riesgo innecesario. Y finalmente, Sofía. Su presentación fue sencilla, sin adornos. Una maga de retaguardia, nada más ni nada menos. Pero esa normalidad le trajo a On un respiro, un fragmento de esperanza entre tanto caos. Cuando analizó al escuadrón en su conjunto, el resultado fue desalentador. Logan era un problema en potencia, Caroline una contradicción viviente y Sofía apenas un pilar de estabilidad en medio de tanta incertidumbre. En resumen, niños problemáticos. On no pudo evitar suspirar, pensando que quizá había sido un error no haber exigido el doble de pago por semejante responsabilidad. Sin embargo, mientras observaba a sus nuevos pupilos, una certeza se le clavó en el pecho: lo que estaba por suceder en la mazmorra sería mucho más difícil y mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Por fin la exploración había comenzado. En cuanto pusieron un pie dentro de la mazmorra, los novatos que antes irradiaban entusiasmo se apagaron de inmediato al sumergirse en un peligro real. El aire pesado, el silencio interrumpido por crujidos lejanos y la sensación opresiva del entorno bastaron para borrar cualquier atisbo de emoción juvenil. Bueno, casi todos. Caroline,
la chispeante integrante del Escuadrón 10, parecía estar en un paseo por el parque en lugar de una expedición peligrosa. No dejaba de hablar y, para disgusto del protagonista, la mayoría de sus comentarios y preguntas estaban dirigidos hacia él. Resultaba extraño que alguien del grupo de héroes se interesara tanto por su presencia, lo que le hizo preguntarse si acaso ellos jamás habían considerado al resto como rivales dignos. Cansado de su insistencia, el protagonista terminó repitiendo las palabras que Selma ya había aclarado en la presentación: él ya no pertenecía al grupo del héroe. Aquello solo despertó aún más la curiosidad de la muchacha, que no tardó en intentar indagar. Incómodo y sin saber muy bien cómo lidiar con alguien tan directo, el protagonista cambió el tema con torpeza. Caroline, frustrada por no obtener respuestas, desistió con un suspiro. En su lugar, comenzó a bromear con Sofía, ruborizándola al mencionar cómo había presumido la llegada de un invitado especial. Aunque a primera vista parecía una simple burla, el protagonista comprendió que en realidad intentaba distraer y calmar a Sofía de la tensión acumulada. Fue entonces cuando, pese a su incesante charla, reconoció en Caroline a una persona bondadosa y considerada. Pero la calma duró poco. Una manada de lobos gigantes ya los acechaba en las sombras. La mazmorra no daba tregua, incluso en los primeros niveles, bajar la guardia aunque fuese un instante podía costar la vida. Claro que alguien como el protagonista no cometería semejante error. Con un simple vistazo, notó cómo los altos picos rocosos emergían del suelo, atravesando a las bestias y disolviéndolas en la oscuridad de la caverna. No era magia suya, sino trampas temporizadas, hechizos basados en la sincronización del tiempo, imposibles de notar para la mayoría. Colocarlas requería habilidad, y él se encargaba de utilizarlas para eliminar amenazas antes de que se volvieran un estorbo. El tiempo era demasiado valioso como para desperdiciarlo en batallas innecesarias. El avance fue constante. Cuando se dio cuenta, ya habían alcanzado el piso 20. Manteniendo ese ritmo, no tardarían más de 10 minutos en enfrentarse al jefe de piso. Todo había transcurrido sin contratiempos, lo que le permitió observar con atención al Escuadrón 10. Y tal como Selma había dicho, eran prodigios. Al principio había catalogado a Logan como un muchacho arrogante, pero tras ver sus habilidades como encantador no le quedó duda: con suficiente resistencia podía encajar en cualquier equipo de rango A. Un prodigio auténtico, aunque todavía limitado por su inexperiencia en dar instrucciones. Caroline, por su parte, mostraba una personalidad impulsiva que chocaba con su rol. Pretendía ser una defensora veloz, pero el protagonista detectó dos fallos graves. Primero, su tendencia a precipitarse en combate sin medir consecuencias. Segundo, el uso de dagas, armas que dificultaban la sinergia con su propio equipo, debilitando la cohesión grupal. Sofía, en cambio, ya estaba muy por encima de lo que cabría esperar de una novata. Su talento era real, aunque la indecisión seguía frenándola. El protagonista veía en ella un potencial de crecimiento que deseaba observar con sus propios ojos. El Escuadrón 9 no estaba tan mal, aunque su margen de mejora era considerable. De cualquier manera, la subyugación del jefe de piso resultó rápida gracias al esfuerzo combinado de los líderes de escuadrón. Tras registrarse en las piedras de teletransporte, todos regresaron a la superficie para continuar al día siguiente. Al terminar, Selma se acercó al protagonista para escuchar su evaluación. Él no dudó en compartir su opinión: el Escuadrón 10 eran indudablemente prodigios, pero la imprudencia de Caroline era un problema serio. Selma sonrió ante su comentario y respondió que, en realidad, ella había mejorado en comparación con antes. El protagonista prefirió no imaginar cómo sería aquella versión más imprudente y con esa simple conversación se despidieron. A la mañana siguiente, su ánimo se ensombreció al abrir el periódico. En primera plana, el mundo se enteraba de su despido del grupo del héroe. En una entrevista, Oliver, el santo de la espada, declaró que nunca se habían percatado de que las habilidades del protagonista estaban por debajo del promedio. Incluso añadió que, a pesar de cargar con él, habían conseguido llegar hasta el piso 94. Y como si fuera poco, ya se anunciaba a su reemplazo, Philly Carpenter, una encantadora al nivel de Selma y una de las mejores del continente. El protagonista soltó un suspiro amargo.
No esperaba que lo anunciaran tan pronto, pensaba que ocurriría después de la expedición. Ahora podía imaginar la reacción de los novatos al descubrir que no había renunciado por voluntad propia, sino que lo habían expulsado. Sobre todo Logan, cuyo orgullo difícilmente soportaría seguir recibiendo órdenes de alguien así. Aún así, sabía que no tenía sentido detenerse en pensamientos inútiles. Lo único que podía hacer era afrontar lo que viniera. Con esa idea, se preparó para partir temprano. Sin embargo, al salir de la posada escuchó una voz familiar llamándolo por la espalda. Al volverse, encontró a Runa, la sanadora del grupo del héroe. Durante el tiempo que estuvo con ellos, ella había sido la única en tratarlo con verdadera amabilidad. No había estado presente el día de su expulsión, y él no pudo evitar preguntarse cómo habría cambiado todo si hubiese estado allí. Runa vino con la intención de convencerlo de regresar al equipo. Aunque el protagonista ya lo sospechaba, no dejó de sorprenderle la sinceridad con la que ella lo estimaba. Sin embargo, era demasiado tarde. Por lo visto, Runa no sabía nada del artículo publicado aquella mañana, porque insistía en que el equipo lo necesitaba y que ella misma haría todo lo posible por persuadir a los demás. El protagonista negó con un suspiro. Seguir hablando de aquello no los llevaría a ningún lado, así que simplemente se dio la vuelta para marcharse. Fue entonces cuando Runa le recordó la promesa que habían hecho tiempo atrás, completar la mazmorra juntos. Esa promesa, sin embargo, había quedado rota desde el momento en que Oliver lo expulsó. Él ya no tenía un lugar al cual volver. Por más renuencia o dolor que sintiera, comprendía que debía seguir adelante sin importar lo que dejara atrás. Como era de esperarse, todos los reunidos afuera de la entrada de la mazmorra estaban debatiendo acaloradamente sobre el artículo publicado esa misma mañana. Las caras de los jóvenes reflejaban una mezcla de incredulidad y desconfianza, la ilusión y el entusiasmo inicial se habían desvanecido por completo. Después de todo, ¿quién podría confiar en alguien que había sido despedido por supuestas falta de habilidades? La tensión crecía con cada minuto que pasaba y el aire se volvía pesado, cargado de incertidumbre, con todas las miradas fijas en el prota. Selma, al notar la incomodidad y la creciente inquietud, corrió hacia el prota, disculpándose con rapidez por no haber previsto el impacto que tendría el artículo y por haberlo utilizado como ejemplo para levantar la moral de los novatos. La expresión de su rostro mostraba una mezcla de preocupación y urgencia, consciente de que un solo paso en falso podría arruinar la expedición. Sin embargo, el prota, con una calma que apenas ocultaba su resignación, negó con la cabeza. Él ya había esperado este resultado y, en el fondo, asumía cierta responsabilidad por no haber explicado su situación antes. Intentó tranquilizar a Selma, asegurándole que haría todo lo posible por cumplir con su deber y no interferir con sus planes. Al ver la determinación del prota, Selma respiró hondo y decidió dejar de lado sus preocupaciones. Era necesario mantener la compostura y la apariencia de normalidad. La expedición debía continuar sin que nadie se sintiera desestabilizado. El prota, algo más relajado al ver la reacción de Selma, comprendió que había llegado el momento de enfrentar directamente las miradas y murmullos de los jóvenes de sus escuadrones. Sabía que ignorar el elefante en la habitación sería inútil, así que tomó aire y abordó el asunto de raíz. Con voz firme, reconoció que el artículo de la mañana era, en su mayor parte, cierto. Se disculpó por no ser el héroe que todos esperaban y admitió que no había comunicado su situación con claridad antes. Antes de que pudiera continuar, Sofía intervino, negando con vehemencia cualquier juicio negativo sobre el prota. Afirmó que él era increíblemente fuerte, capaz de derrotar a una docena de orcos en un instante y que su habilidad para proteger a otros era admirable. Las palabras de Sofía sorprendieron y capturaron la atención de los jóvenes, quienes comenzaron a reconsiderar sus primeras impresiones. El prota, agradecido internamente por la intervención de Sofía, corroboró sus palabras, aunque ya no contaba con las habilidades para luchar como parte del equipo de héroes, era completamente capaz de guiarlos y protegerlos hasta alcanzar el piso 51. Lo haría no como un miembro de un grupo famoso, sino como él mismo.
Sus declaraciones infundieron confianza y admiración entre los jóvenes, especialmente en los miembros del 9º Escuadrón, quienes se sintieron fortalecidos al saber que alguien tan capaz los lideraría. Con la tensión aliviada y la moral ligeramente restaurada, los escuadrones retomaron su avance dentro de la mazmorra. El 9º Escuadrón, aunque un poco lento, pudo cumplir con las expectativas gracias a la confianza renovada en su líder. Mientras tanto, el 10º Escuadrón seguía sorprendiendo al prota. Logan, el encantador, demostraba habilidades excepcionales, siendo capaz de conjurar 3 hechizos de apoyo simultáneamente, algo impresionante para un novato. Caroline, por su parte, mantenía su imprudencia característica, pero parecía no enfrentar mayores dificultades. El único desafío que requería una atención especial era Sofía. Al encontrarse con orcos en su camino, el trauma de su ataque anterior y el abandono sufrido la mantenían paralizada. El prota, consciente de su estado emocional, se acercó con calma y le infundió seguridad con palabras reconfortantes. La presencia de quien la había salvado le dio confianza, y, sin que nadie lo notara, el prota aplicó un debilitamiento sutil sobre los orcos, disminuyendo su agilidad. Sofía, deseosa de demostrar su valía, concentró su magia y lanzó una jabalina de fuego que iluminó la sala, dejando atónitos a sus compañeros. El prota, impresionado por su desempeño, no escatimó en elogios, alentando su crecimiento y reafirmando la confianza en sus capacidades. El resto del día transcurrió con un ritmo intenso pero eficiente. Al final, lograron alcanzar el piso 36, registrándose en las piedras de teletransportación antes de regresar a descansar. Antes de retirarse, el prota fue detenido por un par de líderes de escuadrón, quienes lo invitaron a cenar. Para su sorpresa, la invitación no estaba influenciada por el artículo ni por prejuicios, aceptó gustoso. Mientras tanto, Logan, con el ceño fruncido y expresión pensativa, preguntó a Sofía sobre la relación que ella tenía con el prota. Sofía explicó que no se conocían profundamente, habiendo sido salvada por él en una ocasión reciente, pero suficiente para apreciar sus capacidades. Intrigado, Logan solicitó conocer todos los detalles sobre las habilidades y características del prota, ansioso por entender al líder que los guiaría en la difícil expedición que tenían por delante. Con la confusión aún en su rostro, Sofía comenzó a relatar todo lo que recordaba de la lucha y las habilidades mostradas por el prota, desde su manejo de la magia y la magia de apoyo, hasta el uso preciso de su espada para eliminar a una docena de orcos como si nada. Cada detalle hacía que Logan, escuchando atentamente, se sumergiera más en la magnitud de lo que estaba presenciando. La curiosidad de Logan por el prota había surgido desde la mañana de la exploración. Al principio, se había sentido decepcionado al descubrir que el prota había sido expulsado del equipo de héroes, pero todo cambió cuando, en la mazmorra, observaron al orco moverse de manera lenta y pausada. Logan reconoció de inmediato que se trataba de un debuff de agilidad, un tipo de magia de apoyo avanzado, increíblemente difícil de ejecutar. La complejidad de este hechizo radica en la necesidad de conocer con precisión los parámetros de resistencia mágica del enemigo, sus posiciones exactas y en crear fórmulas mágicas complejas para lograr un lanzamiento efectivo. Selma, considerada la mejor hechicera del continente, rara vez usaba este tipo de magia de buff, y aún así, el prota lo ejecutó de manera casual, casi como si respirar fuera suficiente. Logan quedó sin palabras. Asombroso se quedaba corto, desde ese momento supo que el prota era un encantador que superaba todas sus expectativas. Pero no solo eso, también dominaba la magia ofensiva y la lucha con espada, y la noticia de que había cambiado su rol a atacante lo dejó aún más impactado. Con determinación, Logan analizó la primera batalla de la expedición. Aunque al principio le había parecido algo aburrida, pronto se dio cuenta de que el prota estaba observando y organizando los patrones de combate de cada miembro del grupo, maximizando sus fortalezas y protegiéndolos de sus debilidades. Durante mucho tiempo lo habían llamado genio o prodigio, pero ahora comprendía cómo se veía un verdadero genio. La frustración por no poder compararse crecía en él, junto con una necesidad casi obsesiva de avanzar y superarse. Mientras tanto, en un restaurante propiedad del clan del Conejo Plateado, el prota cenaba y conversaba, desviando la charla hacia su relación con su antiguo equipo. Al principio evitó hablar,
pero el artículo de la mañana lo había irritado, así que relató la falta de cohesión entre los miembros, ni siquiera solían compartir una comida juntos. La conversación giró hacia la razón por la que había elegido ser encantador si siempre había soñado con ser espadachín. El prota suspiró antes de responder, pues esa pregunta siempre era inevitable. Remontándose a un periodo en el que el progreso del equipo se había estancado y la presión de la competencia, especialmente de Selma, era palpable, explicó que el rol de encantador se volvió esencial para mantener el equipo operativo. Al ser alguien capaz de aprender un poco de todo, era el único que podía asumir esa responsabilidad, lo que retrasó el desarrollo de su rol soñado como espadachín. A pesar de ello, vio la situación como una oportunidad. Todo lo aprendido le permitió combinar habilidades de distintas disciplinas y sentar las bases de lo que consideraba su espadachín ideal, un guerrero capaz de despejar hasta el último piso de la mazmorra por sí solo. Los líderes de escuadrón presentes, escuchando sus palabras, no pudieron evitar pensar que, con alguien como él, ese sueño podría hacerse realidad. Cambiando de escena, en un baño, las mujeres del Escuadrón 10 compartían un momento más íntimo. Sofía, un poco triste, pensaba en que al día siguiente sería el último día de la expedición y que no volvería a ver al prota. Aunque su compañera le sugería pedirle que se uniera oficialmente a ellas, Sofía lo consideraba egoísta. Aún así, se conformaba con saber que, al menos, podría verlo después de todo. Al día siguiente, justo cuando se estaban preparando para comenzar con la última parte de su expedición, el protagonista escuchó las conversaciones de un par de viajeros que pasaban por el lugar. Los rumores decían que el equipo del héroe se había puesto en marcha de nuevo, y esta vez, con su nuevo integrante, se adentrarían en la mazmorra. Muchos pensaron que viajarían hasta el piso 95, pero otros supieron que solo llegarían al 92, pues esta vez solo querían confirmar la coordinación del equipo con su nuevo miembro. El protagonista, al escuchar esto, no supo cómo sentirse, un cúmulo de complejas emociones afloró en su interior. De cierta manera era algo natural, había pasado mucho tiempo en el equipo ayudando con prácticamente todo. Podía ver que seguían igual de precipitados como siempre. Si lo que se quería era confirmar la coordinación del equipo, era recomendable probarlo en los pisos inferiores para evitar riesgos innecesarios, pero ahora no era problema de él. Es solo que la costumbre es un poco molesta y complicada de cambiar. Pero lo que el protagonista no sabía era lo acertado que estaba al pensar que las cosas iban a salir mal para el grupo de héroes. 2 días atrás, el grupo de héroes dio la bienvenida a su nuevo miembro, Philly Carpenter, quien, como cualquier aventurero promedio, estaba realmente feliz de haber sido aceptada en el equipo que se consideraba el mejor del continente. Sin embargo, no tardó mucho en notar ciertas inconsistencias en este supuesto grupo de élite. Todo parecía bien en la superficie, pero detalles básicos, como la administración y la logística, así como el sentido común, eran carentes en las mentes de los miembros del equipo. Esto surgió cuando notó que la cena que habían preparado para recibirla era realmente costosa, por lo que, algo preocupada, preguntó si estaba bien gastar tanto para un evento como ese. El par del defensor y la hechicera asintieron con ganas, jactándose de lo increíblemente ricos que eran. Cuando despidieron al protagonista, descubrieron el libro de contabilidad guardado y vieron todo el dinero que había ahorrado para el equipo, quejándose de lo increíblemente tacaño que era cuando estaba a cargo de las finanzas. Con un deseo incontrolado, no sabían en qué gastarse tanto dinero, incluso hablando de apostar o gastar en diversión. Philly, algo preocupada, les explicó que probablemente no era dinero para gasto individual, sino para gastos del equipo. Después de todo, había muchas otras cosas que necesitaban dinero, aparte del hecho de salir a explorar una mazmorra, como la renta, las pociones y cualquier abastecimiento logístico. Pero, por las reacciones de duda en los rostros de todos los que la rodeaban, parecía que no tenían ni idea de esas cosas. Incluso Oliver, pensativo, recordaba cómo el protagonista se encargaba de varios asuntos, comenzando a tener un indicio de duda en su mirada. Pero fue interrumpido por el mismo par de hechicera y defensor, quienes dijeron que la solución era tan fácil como para evitar pagar renta, solo tenían que comprar el lugar en donde estaban actualmente, y si en dado caso tuvieran que abandonar la zona, solo tendrían que vender la propiedad y listo.
Tendrían todo el dinero para gastar en lo que quisieran. Oliver no pudo ver lo mal que estaba esta idea, por lo que aceptó el curso de las cosas, y los demás miembros seguían sumidos en la felicidad y comodidad de haber despedido al protagonista. Como fuera, intentando aligerar el ambiente, Oliver decidió continuar con la celebración de bienvenida a su nueva integrante, cuando llegó corriendo y agitada la última integrante del equipo que no estaba presente. Runa, la cirujana de recuperación, llegaba apresurada necesitando confirmar algo con el resto del equipo. Se detuvo momentáneamente al ver a la nueva persona en medio del grupo, incluso llegando a confundirla con una clienta. Pero, como todos insistieron en que continuara con lo que quería decir, fue cuando no se pudo aguantar y mencionó los rumores de que el protagonista estaba en el gran laberinto con el conejo plateado, preguntando el porqué de esto. Oliver, al escuchar esta noticia, quedó un poco sorprendido. Los otros estaban disgustados, pues a su parecer, el protagonista, alguien carente de la habilidad necesaria, seguía necio en mantenerse en el rango S sin importar qué. Runa no estaba ahí para discutir, solo quería saber qué había pasado cuando no estaba presente. Oliver sabía que esto llegaría a pasar, desde hace tiempo ya querían sacar al protagonista del equipo, pero Runa siempre se opuso terminantemente, así que aprovecharon cuando no se encontraba cerca para hacer su movimiento. La hechicera del equipo, siempre sarcástica, disfrutaba de la libertad adquirida al deshacerse de un peso muerto como el protagonista, por lo que no tuvo reparos en contar cómo lo habían echado del equipo. Runa, con una mirada fría y penetrante, observó a Oliver preguntando si las cosas habían sucedido tal cual. Oliver, algo nervioso por aquella mirada que podía matar, intentó desesperadamente desviar la conversación presentando a la nueva integrante del equipo. Runa ignoró este débil intento de desviar la atención del asunto principal. Estaba realmente molesta por cómo sucedieron las cosas en su ausencia. Este grupo de subnormales no entendía la estupidez tan grande que cometieron. Y, no conformes con eso, seguían ahí festejando a lo grande como si nada hubiera pasado. La negativa de Runa enojó al par siempre molesto del equipo, pero Oliver intentó mediar para evitar un conflicto interno, apelando al sentido común de Runa e intentando explicar que las habilidades del protagonista no serían suficientes para continuar. Además, que Philly, siendo un par de niveles mejor, sería la mejor opción para cumplir con sus metas. Runa estaba molesta y decepcionada, mientras que Oliver estaba frustrado por no poder hacerle entender. Sabía que ella tenía sentimientos más profundos por el protagonista, por lo que era lógico que no tuviera una opinión parcial y honesta al respecto. Pero, sea como sea, las acciones ya estaban hechas, no se podrían remendar ni regresar, por lo que Oliver dijo que la siguiente misión era ir al piso 92 para coordinar el trabajo en equipo. Todos asintieron, menos Runa. Eso ya estaba molestando al resto del equipo, pero ella se negaba con todo el sentido del mundo. Después de todo, no tenía deseos de perecer. Esta declaración molestó y extrañó al equipo, pues parecía que solo buscaban su fin prematuro. Oliver no podía entender por qué esa actitud, si a pesar del protagonista habían llegado al piso 94. Trabajar con un encantador varios niveles por encima debería hacer fácil llegar y coordinarse en el piso 92. Pero Runa solo negaba con la cabeza. Para empezar, las coordinaciones de integración a equipos nuevos siempre se debían hacer en los pisos inferiores por motivos de seguridad, no importa qué tan habilidosos fueran los miembros del equipo. En segunda, estaba totalmente convencida de que sin el protagonista, el equipo jamás volvería a poder llegar tan lejos en la mazmorra. Oliver, al no comprender la verdad esencial, atribuyó al juicio erróneo de Runa a sus sentimientos personales, por lo que, como líder del equipo, dio la última orden sin aceptar ninguna negativa. Runa vio que esto no llegaría a ningún lado, por lo que solo suspiró y se dio la vuelta, alejándose de cierta manera y asintiendo ante la última decisión tomada por el jefe del equipo. Esto le dejó un sabor amargo a Oliver, pero aún así tenía que seguir adelante, mientras Philly se mostraba un poco preocupada por la convivencia futura con Runa, aunque entre susurros dejó escapar unas palabras peligrosas, que denotaban segundas intenciones al unirse al equipo de héroes. Aunque rápidamente desvió la atención de ese desliz, pronto llegó el día en el que el equipo por fin se aventuró en la mazmorra en el piso 92. La lucha fue feroz y el peso de la batalla lo resentía a Oliver por todo su cuerpo como nunca antes.
Nunca creyó que caería en ese estado estando a 2 niveles de su máxima marca. ¿La razón? Los hechizos de apoyo, si bien duraban más tiempo que los lanzados por el protagonista, una vez que terminaban los efectos, el cuerpo resentía de inmediato toda la fatiga, y Philly era incapaz de encadenar hechizos sin parar para fortalecerlos a todos. La descoordinación en el equipo también era evidente, pues, después de todo, el protagonista era esencialmente quien les decía qué hacer, coordinando la batalla con ojo táctico. Además, la falta de otros hechizos que solía hacer el protagonista también era evidente, pues Philly solo podía brindar magia de apoyo. Oliver estaba comenzando a pensar que quizás estaba mal pedirle a la nueva integrante hacer todo lo que él hacía. Después de todo, a pesar de ser más débil, llevaban más de 10 años trabajando juntos. Creyendo que solo era cuestión de tiempo para que Philly se acostumbrara a su ritmo de trabajo, no sabía lo equivocado que estaba. Mientras estaban en una situación algo complicada, esta escaló varios niveles de un momento a otro, cuando a lo lejos del fondo de la mazmorra una gigantesca masa de energía, con un aire que olía a desesperación, llegó volando con un impulso que los hizo perder el equilibrio. Era un dragón negro, un ser tan poderoso que su puro rugido congelaba incluso las almas de los poderosos exploradores de terror. Esto dejó atónitos a todos los presentes. Resulta que en la mazmorra, cada 10 niveles se encontraba un jefe de piso, pero a partir del piso 90, los jefes estaban en cada nivel. Solo que estos, por más poderosos que fueran, siempre se movían dentro de un rango determinado y no salían de esos parámetros. La razón de su asombro radicaba en que este dragón era el jefe del piso 92, por lo que no entendían qué hacía fuera de su rango. Cuando el protagonista estaba en el equipo, a pesar de enfrentarse a situaciones muy difíciles, lograban salir victoriosos. Sin embargo, al ver a Philly congelada por el impacto, las cosas no pintaban bien. Runa recuperó el sentido primero y rápidamente le dijo a Oliver que no podían enfrentarse a eso en esas condiciones, por lo que debía distraerlo para escapar. Oliver, retomando el sentido, asintió dirigiéndose a Philly. Después de despertarla con unas cuantas sacudidas, le pidió un último hechizo de apoyo para poder golpearlo con suficiente fuerza y distraerlo. Philly asintió y fue testigo de algo que no había visto. Oliver, después de todo, tenía ciertas habilidades que le daban la confianza de avanzar por la mazmorra a tales niveles. Con el hechizo de apoyo ejecutó su propia habilidad individual. Era algo único que nadie más tenía. Convergencia mágica, una técnica inusual capaz de reunir la magia de los alrededores para desatar un golpe con poder destructivo sin igual. La energía convergida en su espada brillaba con un color deslumbrante dorado. Una vez cargado, desató el ataque con toda potencia, siendo este su boleto para escapar de tan desesperada situación. Corte celestial, el movimiento definitivo de Oliver se desató a máxima potencia, dejando un rastro de destrucción y polvo. Oliver confiaba después de ese movimiento, pues la última vez que se enfrentaron al dragón negro, ese mismo ataque le arrancó las alas. Convencidos de que el dragón estaba inmovilizado, confiaban en poder escapar, pues sin alas no podría llegar muy lejos. No terminó de decir la frase cuando, de entre el polvo, surgió el dragón intacto, sin un solo rasguño, atacando al descuidado Oliver con su cola y arrojándolo lejos. El pánico inundó el rostro de todos. Oliver no sabía qué hacer, desesperado le pidió consejo a Runa, pero ella, con la cabeza fría, lo regresó a la realidad. Oliver seguía siendo líder del equipo y esas decisiones debía tomarlas él, sin perder la compostura. Aún así, le recomendó usar la puerta portable, un artefacto especial que solo podía usarse dentro de la mazmorra. Actuaba como un punto de teletransportación aleatorio a cualquier lugar en que ya hubieran estado dentro del laberinto. Claro que existía el riesgo de terminar en el área de detección de otro jefe de piso, pero eso era mucho mejor que enfrentarse al dragón. Una vez todos de acuerdo, se concentraron en recuperarse rápidamente para activar su salvación. Pero, inesperadamente, momentos antes de ingresar a la puerta, el dragón negro hizo algo que nunca imaginaron, se lanzó de cabeza a una velocidad que no les permitió reaccionar y, ante sus ojos, desapareció pasando por la puerta. Todo quedó en silencio. El par más despistado pensó que ya estaban a salvo, pero Runa no pudo evitar gritarles. Esa, de hecho, era la peor situación posible.
Al haber pasado por la puerta, el dragón ahora podía estar en cualquier parte del laberinto, poniendo en riesgo a todos los equipos de aventureros en la zona. El daño que podría infligir sería catastrófico, no tenían tiempo que perder. Runa rápidamente los hizo moverse, necesitaban enviar una carta del gremio para deportar a todos. Esto llenó de signos de interrogación la cabeza del defensor, pero básicamente era un mecanismo para forzar la salida de todos del laberinto y reducir las bajas. Oliver sabía que el gremio les impondría algún tipo de sanción, pero ahora no podían preocuparse por eso. Se movilizaron en busca del dragón, era su responsabilidad encontrarlo y destruirlo, con ayuda del gremio. Runa alcanzó a Oliver y le dijo que, dadas las circunstancias, era obvio que necesitaban cambiar a Philly por el protagonista y que, dado que debía encontrarse dentro de la mazmorra, era la mejor opción. Estas palabras provocaron reacciones distintas entre los presentes. Obviamente, el rechazo ante una idea que parecía absurda no podía evitarse. ¿Por qué cambiar a Philly por el protagonista cuando ella era mejor? Si ya estaban en un aprieto, eso solo empeoraría su situación. Runa solo se sorprendía de lo inconscientes que eran todos en el equipo, pero aún así intentó explicárselo de manera que pudieran entender. El mismo Oliver lo había dicho, su mejor movimiento no tuvo efecto esta vez, cuando antes sí había funcionado. La única diferencia era que el protagonista no estaba con ellos. No tenía suficiente energía mágica como la última vez, evitando alcanzar su máximo potencial. Esto dejó atónito a Oliver, pues no podía entender el principio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que creía saber carecía de fundamentos. Cuando cuestionó a Philly sobre la duración promedio de los hechizos de soporte, pensaba que eran unos 3 minutos. Philly dijo que era en parte cierto, pero no siempre aplicaba, todo dependía de quién lanzaba el hechizo y a quién se lo lanzaban. Si el grupo tenía una resistencia mágica más alta que el promedio, los efectos podían durar menos de 2 minutos. De hecho, debido a la resistencia de Oliver, los beneficios no duraban más de 1 minuto. Era la primera vez que Oliver escuchaba eso, pero aún así, en términos generales de encantador, Philly era mejor que el protagonista. Runa volvió a explicar que, en términos generales, podía ser, pero el protagonista no era común. Sabía que sus habilidades, comparadas con otros magos, carecían de base, por lo que se esforzó mucho para estar a la altura de otros. Desarrolló hechizos originales para compensar la deficiencia y además utilizaba una magia única que aumentaba los efectos más de 50 veces. Esto era totalmente absurdo, incluso para Oliver y Philly. Philly dijo que no había manera, incluso Selma, considerada la mejor encantadora del continente, solo podía aumentar 10 veces la magia de apoyo. Pero Runa no estaba para debatir, solo enunciar un hecho, el protagonista podía usar tal magia, y gracias a ella, todos podían usar su máximo potencial en situaciones desesperadas como esa. Oliver estaba sin palabras, según Runa, la razón por la que su corte celestial había sido tan poderoso todo ese tiempo fue, ¿el protagonista? La respuesta era un rotundo sí. Todo fue gracias a las habilidades únicas del protagonista que el equipo llegó a tales alturas. Y no, Oliver no era el único. El protagonista también fortalecía a la hechicera y al defensor. Los buffs eran tan efectivos que incluso no sentían fatiga después de su activación. Era como si los efectos secundarios de los hechizos de apoyo desaparecieran. Runa ya les había dicho todo esto antes, esa era la razón por la que se oponía a la expulsión del protagonista. Simplemente era ridículo pensar en esa posibilidad, sin él, el equipo carecía de su núcleo. Solo ahora, experimentando de primera mano una situación tan desfavorable sin los beneficios del protagonista, pudieron comprender a qué se refería Runa. Sin embargo, ya era demasiado tarde para arrepentimientos, necesitaban moverse lo más rápido posible para limpiar el desastre provocado por su negligencia. Rápidamente llegaron a la salida gracias a los cristales de teletransportación y mucha gente fue testigo del grupo corriendo apresuradamente, ignorando la delicada situación que se gestaba tras bastidores. Todos pensaban en lo rápidos y poderosos que eran los miembros del equipo, admirando cómo, en tan poco tiempo, se habían coordinado con su nueva integrante.
Estas palabras cortaban como cuchillas afiladas al orgullo de Oliver, quien sabía que la admiración que recibían era inmerecida. ¿Qué clase de héroe pone en riesgo tantas vidas inocentes por negligencia? Pero no era momento de lamentos, debían correr con todo para levantar la orden de evacuación en la mazmorra y reunirse con un equipo de élite para afrontar el desastre, además de tragarse su orgullo y buscar de nuevo al protagonista. Mientras tanto, unas horas antes de la epifanía del equipo del héroe, el protagonista, en la entrada del laberinto, comenzaba a sentir una presencia extraña y, atraído por ella, fue a comprobar qué generaba esa inquietante sensación. Hasta aquí esta parte. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.